de esta serie de charlas, los UPB Talks para emprendedores, porque justamente esa es una de las características que tiene la universidad y la ha tenido a lo largo de todos estos años, de estos 26 años. En estos 26 años, ustedes, cuando me refiero a ustedes, me refiero en este tiempo y hacia el pasado, han sido formadores de grandes ideas, ¿sí? Y esas grandes ideas se han plasmado en buenos negocios, grandes negocios, en algunos que no han ido muy bien, pero siempre con la idea de hacer algo más. La formación integral de las personas no solamente se da en las aulas. La formación integral de una persona, de un profesional, que ustedes seguramente van a hacer en algún tiempo, se da en este tipo de cosas y hablando entre ustedes mismos, en lo que se conoce también como el desbordamiento del conocimiento. Este formato, obviamente de gran éxito en el mundo, lo que permite hacer es despertarnos ideas, despertarnos dudas y a veces despertarnos las ganas de hacer cosas. Y espero que sea así en esta mañana. Quiero presentarles con gran satisfacción a un joven emprendedor, pero que en su poco tiempo ya ha logrado grandes cosas. Carlos Jordán. Carlos Jordán ha estudiado en Estados Unidos, ha estado trabajando en muchas empresas, pero actualmente su proyecto más grande y más ambicioso es el proyecto Ultra Casas, dentro de lo que es el proyecto ultragrupos.com, que seguramente han visto la última semana. Uno de sus grandes productos ha sido la presentación del primer índice de precios inmobiliarios en el país. Mucho se habla actualmente sobre qué está pasando con el sector de la construcción. ¿Está bajando? ¿Está subiendo los precios? ¿Está estancado? ¿Qué está sucediendo? Y obviamente a partir del emprendimiento y los emprendimientos de Carlos es que no solamente se tiene una gran idea de negocios, sino que también a partir de eso se puede combinar con la academia para tratar de sacar indicadores que puedan ser útiles para la toma de decisiones. Estimado Carlos, bienvenido a la UPB y a partir de ahora el micrófono es tuyo. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Oscar. Hola chicos, gracias por venir. Como les comentó Oscar, mi nombre es Carlos Jordán. Yo soy CEO y cofundador de Ultragrupo. Ultragrupo tiene dos portales hoy en día. El más importante es ultracasas.com, que es un portal inmobiliario, ya les voy a contar un poquito más. Y el otro es ultracréditos.com. Yo soy ingeniero civil, estudié en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos, en Chile, y decidí renunciar, me vine a Bolivia y decidí emprender. Sé que muchos de ustedes deben estar pensando lo mismo. Hoy en día ser emprendedor es algo interesante, atractivo, se los recomiendo, pero el enfoque de mi presentación es contarles las cosas que yo asumía, los errores que cometí y que espero que ustedes no los cometan. Contarles que ser emprendedor es lindo, pero a la vez es difícil, y explicarles un poco con qué se van a tener para que no tengan feas sorpresas en el camino y eviten cometer los mismos errores que yo he cometido. El objetivo de la presentación es ser o no ser emprendedor, y en eso se va a basar. Primero les voy a contar las cosas difíciles y luego les voy a contar ya unos cuantos consejos para sobre eso ustedes puedan tomar estos como guianza. La primera slide es un tema de cursos de matrimonio. Yo me casé hace como un año y cuando tú te casas, mi esposa está por ahí. Cuando tú te casas vas a un curso de matrimonio y lo que se encarga el cura es de decirte todo lo feo que hay en el matrimonio para que si aún así decides casarte, te cases. Pero por lo menos sepas a qué te estás metiendo. Más o menos esto es lo mismo. Les voy a contar todas las cosas difíciles que van a tener que enfrentar, o por lo menos las que yo más me han sonado y más problemas me han generado, para que cuando ustedes emprendan, sepan más o menos a qué se están metiendo. Hoy en día, ser emprendedor está visto como algo bastante atractivo. Todo el día en Facebook tú ves cosas como retirarse a los 40, ¿por qué voy a trabajar para alguien si puedo ser mi propio jefe? Usualmente muestran autos muy caros y todos los emprendedores son millonarios y cosas de ese tipo. Es un poco estrategias de marketing para que ustedes
se enamoren de la idea de ser emprendedores. Ahora, no me malinterpreten, necesitamos emprendedores. Tenemos que generar mayor grupo de emprendedores de calidad en Bolivia. Sin embargo, no se dejen llevar por este tipo de ads. El emprendimiento es mucho más complejo, mucho más interesante, mucho más difícil de lo que te muestran en Facebook. Y eso es un poco lo que les voy a comentar. Les voy a hablar de mitos que yo tenía y amigos míos sobre el tema de las startups. El primer mito era que yo voy a trabajar poco y voy a viajar mucho. Ese era literal lo que yo pensaba antes de meterme en este tema. Yo era ingeniero civil, yo trabajaba en minería, yo trabajaba en Chile, tenía un shift espantoso, yo trabajaba 7 días, descansaba 7 días y dije, bueno, se acabó. Me voy a dedicar a emprender, voy a poder trabajar 2, 3 días por semana, voy a poder viajar, voy a poder hacer lo que me dé la gana. Y no, es todo lo opuesto. Terminas trabajando fines de semana, terminas trabajando sábados, terminas trabajando domingos. Y no solo trabajas, sino que tu cabeza no te deja pensar en otra cosa. El emprendedor se llega a enamorar de su proyecto de una forma que se vuelve parte de sí mismo. Entonces todo el tiempo estás pensando en tu emprendimiento. Tú entras a Facebook y ves tu competencia, tú estás por la calle y ves ideas y todo el tiempo estás hablando con personas. Entonces, en realidad nunca dejas de trabajar. Así que aquellos que ven los videos en Instagram del loco que está en su Ferrari, que todo el día está viajando y qué sé yo, no ese es el caso, por lo menos no en el 99.9% de los casos. Van a haber algunos, para todo lo que les voy a decir va a haber excepciones, siempre hay excepciones, pero lastimosamente siempre tendemos a caer en la regla y no así en la excepción. El segundo mito de los startups era que en 3 meses yo voy a generar utilidades. Yo decía, yo hoy día gano un salario, estoy cómodo, puedo comprar mi auto, mi departamento, etcétera, etcétera. Voy a dejar de trabajar y en 3 meses yo veía mi modelo de negocios, era un Excel bastante simple, donde me decía que en 3 meses yo iba a estar ya por encima de mis gastos y ya iba a estar generando utilidades y ya iba a estar nuevamente cómodo. Es decir, mi proceso de dificultad me iba a tomar 3 meses. Y yo les digo, literalmente yo pensaba esto. Ya una vez asistiendo a cursos, charlando con personas, conociendo varios emprendedores en Suiza, conocí en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Australia, ya te vas dando cuenta que este no es el caso. Y la regla es de 2 a 3 años. Tú tienes que esperar, usualmente, en la mayoría de los casos, de 2 a 3 años para generar utilidades. Y todo este proceso previo, tú tienes que lidiar con la dificultad de no tener ingresos. Y de no solo no tener ingresos, sino de gastar los pocos que tienes. Entonces, es un tema importante para que lo sepan. Yo cuando empecé pensaba lo opuesto y me tuve que encontrar con la realidad y tal cual. Nos tomó 2 años y un poco más para empezar a generar ingresos que se puedan distribuir. Otro tema interesante es que a nadie se le ocurrió mi idea. Esto me ha pasado varias veces, me ha pasado a mí. Yo cuando analizaba la idea y decía, no, nadie la ha pensado. Y buscaba, y les soy franco, buscaba, pero buscaba poquito. Daba una vuelta en Google, daba una vuelta en Facebook, veía si alguien había hecho algo parecido y con eso me sentía tranquilo y feliz. La verdad es que cuando me metí al tema y luego de 6 meses de que no funcionaba nada y me puse a investigar de verdad y a llamar y a preguntar y a realmente googlear, resulta que mi idea estaba en por lo menos 60 portales en el mundo. Entonces, no les digo que su idea no se le haya ocurrido a nadie, sin embargo, sí les recomiendo que investiguen y que investiguen mucho, porque existen 3 opciones. Una, que no se le haya ocurrido a nadie, que esa es la más difícil y es probable, pero la verdad es que la probabilidad es baja. La segunda es que sí se le haya ocurrido a alguien y que se esté ejerciendo en algún país y que ustedes pueden tomar esto como una guianza. Pueden entrar a esta página, a esta aplicación, pueden ver las cosas que se está haciendo bien, pueden ver cómo pueden nacionalizar esto a Bolivia, pueden ver cómo lo pueden hacer competitivo y pueden tomar esto y pueden inclusive llamar a la persona. Yo ayer, mientras estábamos armando esto, tuve una llamada con el que fue CEO del Ultracasas de Francia. El señor lo vendió en $800 millones el 2011 y yo lo llamo y me contesta.
y le pregunto, oye, ¿y cómo has hecho esto? Y etcétera. Y el tipo me responde porque es lo más feliz de conversar y de tirar buena onda, y así es usualmente el ambiente. La última opción es que en verdad se le haya ocurrido a mucha gente y no funcione, que esa es la peor que les puede pasar. Entonces, he conocido casos de personas que han gastado tiempo, plata, más de 2 años de su vida en una idea que ya se había hecho en otro país y no había funcionado. Y esas mismas personas habían hecho otra cosa y habían evolucionado sobre la misma idea y hoy en día estaban en un negocio mucho más interesante. Entonces, lo que les quiero decir con este slide es, crean en su idea, no les digo que no, pero investiguen, y investiguen de verdad. No solo pongan una búsqueda en Google o como yo lo hice, sino realmente vean, llamen, pregunten, entren, al punto donde ya después de 2 semanas o un mes de haber realmente investigado, empiecen a evaluar si la siguen o no. Pero no se queden con la magia, no se queden con el concepto de que nadie se le ha ocurrido la idea que ustedes tienen. Otra cosa que me han dicho muchas veces y también me ha pasado a mí, es como Airbnb pero con ofertas de la semana. Muchas veces he estado en charlas, en presentaciones de startups y, por ejemplo, me acuerdo había una startup que era de clasificados, similar a Ultracasas, pero enfocado en todo tipo de clasificados. Y no sé si conocen OLX. OLX es un startup de clasificados argentino, es el tercer unicornio de Argentina, está valuado en más de $1.000 millones. Y OLX es exactamente eso. Es un clasificado de todo tipo de clasificados, donde tú con una aplicación puedes charlar con distintas personas. Donde me voy con esto es que el concepto de los chicos que explicaban esto de los clasificados era de que era como OLX, pero tenía ofertas de la semana. Y eso lo hacía único, eso lo hacía más interesante. Y les soy franco, hoy en día si OLX está evaluado en $1.000 millones, tiene a gente brillante por detrás. Tiene equipos de 50, 100 personas graduados de Harvard que están en Stanford, en este mundo todo el día. Entonces las probabilidades de que a los chicos de OLX, habiendo hecho eso todos los días de su vida, no se les haya ocurrido la oferta de la semana, la verdad son bajas, o ninguna, o lo han hecho y no ha funcionado. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, cuando ustedes quieran evolucionar un producto existente, nuevamente investiguen mucho, convérsenlo mucho, las probabilidades son bajas, no les digo que no son existentes, pero son bajas. Otro amigo un día me dice, mira, estamos haciendo un WhatsApp, pero con agenda. Lo que les quiero decir es, suena interesante, pero investiga lo suficiente. Si es que fuese lo que WhatsApp hubiese hecho que cambie y hoy día valga, bueno, se ha vendido en $16.000 millones y se hubiese vendido en 30 porque tenía agenda, es probable que les hubiese ocurrido. Entonces, lo que les quiero decir es, cuando tengan una idea, realmente trabajenla y trabajenla en serio. No cometan el error que yo he cometido. Yo he estado, y les voy a mostrar algunos gráficos, pero yo he estado 1 año perdiendo el tiempo, solo enfocado en algo que yo creía que era verdad y hoy en día el negocio sería distinto si no hubiese malgastado ese año. Y eso es lo que les transmito para que no hagan lo mismo que yo hice. Esto es algo interesante que me pasaba mucho. No quiero contar para que no me quiten la idea. Creemos que al tiro nos van a querer robar. Yo me acuerdo cuando iba a los bancos, les contaba, pero no les contaba todo. Y les soy franco, es lo opuesto. Al final, si puedes charlar con las personas que realmente entienden sobre este tema, 20 minutos con alguien que sabe son 2 años de cometer errores. 20 minutos. El momento que Ultracasas ha empezado a mejorar ha sido el día en que hemos olvidado este tema y nos hemos puesto a conversar con los que realmente saben. Hemos utilizado nuestro network, hemos estado, me acuerdo, en Buenos Aires, hemos estado en Suiza, hemos estado en Estados Unidos y hemos empezado a preguntar todas las dudas que teníamos, que les digo, no eran más de 10, que en 20 minutos con un tipo que sabía, entre ellos el que les conté hace un ratito, les hice todas las preguntas y él me decía, no, me acuerdo, la primera charla que tuve fue una charla por WhatsApp y le estaba contando más o menos el negocio y me dice, ¿tú todavía crees que el periódico genera más transacciones que Ultracasas, no? Y le digo, la verdad es que sí. Y me dice, estás equivocado.
Le digo, no, pero todavía nuestro tráfico. Le digo, no, no me importa. Me dice, yo te garantizo a que estás equivocado. Por ejemplo, esa simple charla hizo que nosotros tomemos otra estrategia, que modifiquemos nuestra afinidad al riesgo, cómo enfrentar a los clientes, etcétera, etcétera. Y esos 20 minutos, después de ese día, los he tenido con unas 10 personas, de distintos tipos. He charlado gracias a Dios, con gente que ha tenido 4 IPOs, que es 4 salidas en la bolsa. El último lo vendió su negocio en $4,000 millones. Este señor lo vendió en 800, había otro que había llegado a que su negocio valga 8.8 billones de dólares. O sea, y lo interesante es que el acceso está. Con un mensaje en LinkedIn, con cariño y con ganas, y además mostrando que eres boliviano y qué sé yo, que es un mercado emergente y que necesitas ayuda, la gente con todo gusto te abre las puertas y te ayuda. Y te soy franco, que te roben la idea es muy poco posible. Hoy en día yo me he olvidado eso plenamente y me toca charlar con gente, con CEOs de banco, por ejemplo, que cuando les hablo de la idea, como que se sorprenden que estoy siendo muy abierto. Y les soy franco, es porque estamos convencidos, y ya lo hemos vivido, que poder ejecutar una idea como la ejecutamos nosotros es muy difícil. En el mundo de los startups manejan algunos porcentajes. Te dicen que para que tu startup sea exitoso, el 3% de lo que hace que sea exitoso es la idea y el 97% de la ejecución. Es decir, puedes tener una idea fantástica, pero si no sabes ejecutarla, tus probabilidades de éxito son del 3%. Entonces no se enamoren tanto de su idea, porque no va a ser lo que va a hacer que ustedes sean o no sean emprendedores exitosos, sino va a ser cómo la ejecutan. Y para ejecutarla tienen que abrirse, tienen que preguntar, tienen que aprender, tienen que hacer cosas que no son tan lindas. Y ahí es donde realmente van a poder empezar a ejercer este tipo de cositas. Otra cosa que me pasó, yo dije, mira, esto del internet es facilísimo. Contratas un equipo, le pagas $3,000, te hacen la web y listo. Te sientas y haces plata. Y les digo, muchas de las personas con las que yo hablo hoy en día piensan lo mismo. Y es todo lo contrario. Hoy en día Ultracasas tiene 15 desarrolladores full time. Ultracasas genera 4 cambios al día. 4 mejoras diarias tiene Ultracasas y todavía no hemos llegado ni siquiera al 70% de lo que queremos llegar desde un punto de vista de tecnología. Y vamos 3 años trabajando. Facebook tiene 1,000 desarrolladores. Tiene 1,000 personas que están constantemente evolucionando el producto. Lo que les quiero decir con esto es que una vez que tú desarrollas tu web, si crees que vas a poder hacer tu negocio sostenible con una web que ha terminado un desarrollo y sobre eso vas a generar ingresos, lo más probable es que no les vaya bien. Es como tener un restaurante y subcontratar tu comida. O sea, las probabilidades de que tú estés contento con tu producto son inexistentes. Y el mercado constantemente te va a ir pidiendo nuevas cosas. Y van a venir competidores más fuertes que vos. Y si quieres mantenerte en competencia, tienes que invertir y tienes que evolucionar y tienes que constantemente estar por encima, etcétera, etcétera. Entonces, este mito que yo lo creí, yo lo ejecuté, yo armé un equipito, lo subcontraté, hicimos el primer jardín de casas y yo pensé que con eso estábamos listos. Les digo, hoy en día ese jardín de casas ya no existe. Luego hicimos una segunda versión, esa segunda versión la acabamos de desechar hace unos 6 meses y ahora estamos haciendo la tercera versión. Y probablemente esta la terminemos desechando algún rato y hagamos la cuarta y así sucesivamente. O sea, esto es algo que tiene que estar vivo. Y ustedes necesitan, si están en el mundo digital, tener una persona a su lado que constantemente esté evolucionando, que luego haga un equipo y luego tengas 15, 20, 30 personas solo desarrollando tu producto. Otra cosa, con $500 al mes en Facebook, yo estoy. Voy a poner $500 y listo. Nada más, nadie sabe. Si tú entras a Facebook, mira, los ads son aburridos. Yo voy a hacer los míos geniales y con eso voy a generar un tráfico fantástico y todo va a funcionar. Los primeros
6 meses, Ultracasas no pasaba de 30 visitas al día. Y hacíamos todo, y poníamos ads en Facebook, y poníamos 500, subíamos a 600, y de 30 subían a 35. O sea, es mucho más complejo que un lindo ad en Facebook. Necesitas un conocimiento realmente robusto de marketing digital. Ya les voy a contar algunas cositas sobre este tema. Esto en verdad lo pensaba, y ahorita me avergüenza. Yo pensaba que los artes de ellos son aburridos, no virales, los mismos van a ser cool. Todo el mundo les va a gustar mis artes y todo el mundo va a entrar y va a tener likes y qué sé yo. Y literal, así eran mis artes, los primeros. Y a mí me parece genial, por lo menos ese me parece genial, que dice, tus vecinos no tienen vida, múdate a un lugar en el portal número 1 de Bolivia. Este ad tenía como 1000 likes. Era chistoso, el mundo le daba shares y qué sé yo. La cantidad de tráfico calificado que me ha generado ese ad ha sido 0. Porque la persona que veía ese ad se quería reír, no quería una casa. Y hacíamos así por meses, chicos. 6 meses de artes de este tipo que nos generaban likes y veía mi tráfico en Analytics y tenía 30 personas. Hoy en día mis ads son así. Fomes, simples. Y el que le da clic a ese quiere una casa. Y el que visita mi página, yo quiero una casa. No quiero porque quiero que genere transacciones, quiero que hable con una agencia, quiero que hable con un proyecto, quiero que se compre una casa y así es como mi negocio funciona. Entonces, creo que era algo interesante que contarle. Este tema también, muchos chicos, sobre todo de su edad, me dicen, no, mejor si, yo lo voy a hacer a los Zuckerberg. No, nada de trabajar, yo voy a ir directo a emprender, Existen excepciones en todos lados. Zuckerberg, Bill Gates, estos señores eran, yo les digo, en el 0.001% de la humanidad. Son tipos excepcionalmente brillantes. Lo usual que se recomienda para gente ya más mundana como nosotros, salvo algunos que pueden haber excepciones, mantengo el punto, son 2 años previos en una empresa. Y ojalá la empresa que más se relacione con lo que quieres hacer. Yo tengo un amigo que, y literal, les voy a contar su historia rápida. El loco se graduó, se aplazó en el colegio. Lo cambiaron de mi colegio y se lo llevaron a otro colegio. Se graduó apenas del colegio, se fue a estudiar a Chile. El tipo era pilas, no era el más brillante, empezó a trabajar en Walmart. Y luego vino una empresa de tecnología y él, porque tenía un buen currículum y buenas conexiones, se lo llevaron. Él estuvo 1 año en la empresa de tecnología. En ese año lo único que hizo fue rodearse con genios que entendían sobre este tema y entendía todo sobre emprendedurismo, todo. Renunció al año, se fue a México, armó una empresa y hoy en día tiene 30 años y su empresa vale $40 millones, o probablemente 50 a estas alturas. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, si ustedes pueden mañana conseguir un trabajo en Amazon, en Facebook, en Google, o pueden conseguir un trabajo en Rocket de Alemania, o en Easy Taxi, o qué sé yo, en Uber, ese año va a ser mucho más valioso que una maestría en Stanford. Ese año ustedes van a aprender realmente lo que es. Y además se van a codear con gente que es brillante y gente que va a terminar siendo emprendedores y al final ellos te van a ayudar y te van a abrir el camino, les vas a llamar y son tus amigos. Entonces les recomiendo, trabajen un tiempo, aprendan sobre lo que es una empresa, aprendan las dificultades de contabilidad, de todo eso, porque se van a enfrentar con todo y esa es la parte desagradable. Y lo último, cuando eres emprendedor de entrada todos te quieren y todos te respetan y todos te tratan bien, no. Las primeras reuniones habían pasantes que no iban a mi reunión. O sea, yo pasé de estar en una empresa que era una constructora de las más grandes del mundo, a mí los gerentes de banco me llamaban, a que yo iba y me acuerdo en el banco mercantil había una pasante que no fue a la reunión. Y dice, no puede ser, o sea, ¿cómo yo estoy aquí emprendiendo con mi portal y cuesta. Van a tener momentos difíciles, no les van a aceptar las reuniones, no les van a dar pelota y esto es constante entendimiento. Se los digo para que no tengan esa sorpresa que yo tuve la primera vez que una pasante no fue a la reunión y ni se disculpó. Entonces ya les he contado todo lo feo. Entonces ahora ya ustedes pueden tomar una decisión un poquito mejor. Si quieren ser emprendedores, espero que ya esto que les he contado les sirva y sepan a qué se están metiendo. Ahora, si deciden ser emprendedores,
A aquellos que ha ahuyentado, lo siento, a los que todavía quieren, esto ya les va a servir un poquito más. Entonces, si quieren ser emprendedores, ya les voy a tirar 3 tips que creo, bueno, estoy evaluando y creo que son los que a mí más me hubiese gustado que me den cuando yo estaba en la U. El primer tema es evaluar tu proyecto, cómo empezar y luego cómo crecer. Para evaluar tu proyecto, cuando yo empecé con la idea de ser emprendedor, fui a un curso similar a este que era de Startup Chile y había un director de Procter & Gamble que estaba exponiendo. Y él decía que el 90% de los emprendimientos fracasan, y no solo de los emprendimientos que se idean, sino de los emprendimientos que se empiezan, que tienes equipo, que tienes gente, el 90% fracasa. Esas son las estadísticas. Y él lo que contaba es que fracasan porque la gente se enfoca en el producto versus la necesidad. Es decir, tú tienes que empezar un proyecto pensando en qué vas a resolver. No te enamores de tu WhatsApp con agenda, sino pensar en qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente la gente necesita y qué voy a desarrollar yo para solucionar esa necesidad. Por ejemplo, necesidad u oportunidad. Entonces, yo me quedé con eso en mi cabeza y me fue muy útil, porque empecé a pensar en qué necesidades veo en el mundo, en mi sociedad, en mi realidad y qué cosas puedo hacer para resolverlas. Pero luego, ya con años en el campo, tuve que añadir estas 3 cosas más. Lo que tú tienes que hacer para evaluar un proyecto es, primero, la necesidad, segundo, la capacidad de poder hacerlo, porque ya les voy a dar algunos ejemplos. Tercero, el mercado. Este es bien difícil. A mí me ha costado bastante entender a qué se referían cuando hablaban del mercado. Y el cuarto es la competencia. Entonces les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, este librito azul es la idea de un amigo que me dice, oye Jordi, porque me dicen Jordi mis amigos, tengo la idea de, hoy en día las empresas de construcción van y compran un librito, y en ese librito están todos los rates de mano de obra, proveedores, es como un manual para la construcción. Y me dice, ¿por qué no hacemos un manual pero digital? Así ya la gente no tiene que comprarlo y lo va a tener disponible. Entonces, necesidad estaba. A la gente no le gusta el manual físico, con el manual digital vas a poder filtrar, vas a poder buscar mejor, así que existe. La capacidad de hacerlo también, no es tan difícil. Tú puedes transcribir todo lo que es ese libro de rates a un esquema digital. Competencia no existía, no había nadie que esté haciendo esto, no existe nadie en Bolivia que esté haciendo esto. Pero viene la última pregunta, el mercado. Y ahí es donde nos sentamos y le dije, a ver, hagamos una matemática simple. Y esto lo pueden hacer, ni siquiera necesitan investigar mucho. Le dije, mira, en Bolivia deben haber como 1000 constructoras que estarían dispuestas a comprar tu libro, más o menos. Asumiendo que estas 1000 constructoras gastan $50 al mes, estarías hablando de $50,000 mensuales. Ese es tu mercado. Como punto de arranque, tú deberías estar estimando que vas a lograr alcanzar un 2-5% de tu mercado. Entonces son $2,500 al mes. O sea, tú quieres hacer todo esto porque en el mejor de los casos vas a estar generando $10,000 al mes. O sea, suena bien cuando eres solo y tienes un salario, pero si tienes un equipo, tienes impuestos, tienes oficina, $10,000 no es nada, chicos. Entonces, eso es una muestra de cómo cuando tú piensas rápidamente en el mercado puedes desechar una idea o mejorarla. Otra idea que a mí siempre, porque se va al otro extremo, es yo odio el tráfico, lo odio pero mal. Y quisiera tener un auto que vuele y que me deje en el lugar donde quiero estar y ya no tener que comerme el tráfico. Y así como yo, les prometo que hay miles de millones de personas que les encantaría esto. Entonces la necesidad les garantizo que existe. Competencia, bueno, Uber está haciendo algo parecido, pero en Bolivia, en Sudamérica, no hay nadie que lo esté haciendo. Mercado, millones de personas comprarían tu auto. El tema es, ¿puedes? ¿Tienes suficientes recursos? Uber debe estar gastando $500 millones en hacer todo su auto que vuela, contratando a los expertos más genios del mundo con un laboratorio. Yo no tengo esa capacidad. Entonces es una idea de donde tú puedes evaluar si tienes o no tienes los recursos para hacerlo. Y ahí viene Ultracasas, que les soy franco, esto yo no lo hice.
Tuve la suerte de que cuando lo hice no estaba tan mal, pero no lo hice y es un error enorme porque si lo hubiese hecho y me resultase que estaba con una X aquí o aquí, yo hubiese perdido varios años de mi vida. Entonces les digo, háganlo ustedes antes de meterse en algo que les va a hacer perder el tiempo. Ultracasas, existe la necesidad de dejar de buscar en el periódico, eso es una realidad. O sea, la gente está cansada de ir a una casa que ves en llamas y te dicen, no, es hermosa, es genial, y llegas y es realmente todo lo contrario. Capacidad teníamos, en ese momento habían ahorros, teníamos un buen equipo, mis socios eran buenos, así que se podía hacer. Competencia en ese momento no había, hoy en día sí la hay, pero en ese momento no existía. Y mercado seguro que había. Hoy en día en Bolivia se transan 4.000 millones de dólares al año en transacciones inmobiliarias. Y Ultracasas tiene que vivir de un porcentaje de esas transacciones. Entonces, esta es la primera parte, es cómo evaluar. La segunda parte es cómo empezar bien. How to start up. Primero, socios claves. No se asocien con sus amigos, no se asocien con sus primos. Asóciense con el mejor del curso o el mejor de la universidad, el tipo más brillante que haya conocido en su vida, el tipo que aporte mucho más de lo que ustedes pueden aportar, el tipo que sea buen tipo, porque te lo tienes que morfar por todos los días de tu vida, tienes que ver su cara todos los días. Y si no hay química y si no lo aguantas, no va a funcionar. Entonces busquen bien sus socios. Lo segundo, evalúen bien su modelo de negocio. Esto es bien difícil, pero entiendan cómo van a monetizar su idea. ¿Cómo WhatsApp monetiza hoy en día? Y la respuesta es no monetiza, todavía. Facebook tampoco se sabía cómo iba a monetizar. Cuando Facebook salió a la bolsa no tenía un modelo claro de cómo iba a monetizar. Hoy en día Facebook vale 500.000 millones de dólares. Pero ustedes por lo menos tengan una base de cómo creen que esto va a ser plata y pregunten, distribúyanlo con gente que sabe, charlen, hagan todo su due diligence para que esto funcione. Y finalmente busquen recursos, chicos. Lo peor que les puede pasar es que se queden sin plata y que a los 3 meses tengan que cerrar, y esto es lo que usualmente pasa. Entonces serían mis 3 tips para cuando quieran empezar. Marketing digital, esto se los recomiendo mucho, ya sea para su startup o ustedes para ejercerlo. Yo tengo, justo le contaba a Oscar, uno de nuestras agencias está en Argentina, tenemos otra en España, y el argentino que nos da servicio, el tipo es brillante y es insoportable, pero es tan bueno que tengo que aguantarlo. Me trata mal, les digo en serio, me trata mal el tipo. Y lo tengo que aguantar porque si lo dejamos ir, pongo en riesgo el negocio. El marketing digital es crítico. No solo es bueno, es necesario, es crítico. Sin esto no existe nada. Entonces, ustedes que están en esta etapa, les recomiendo, evalúen todo esto. Métanse, entiendan lo que es Google SEO, SEM, pero no superficialmente, realmente entiéndalo. Aquí hay estadística, aquí hay estrategias muy complejas que hacen que puedas pasar de tener 200 visitas a 50,000 visitas. Facebook, Instagram Ads, Email Marketing, WhatsApp. Hoy día WhatsApp tiene WhatsApp Business, que acaba de lanzarlo en México. Todavía es gratuito y pronto van a empezar a cobrar, pero va a ser una locura. Nosotros lo estamos usando ahí medio pirata. Este es Ultracasas. Empezó en febrero de 2015 con jardindecasas.com. Teníamos 100 visitas al día. Y no pasó nada durante 1 año y medio. Nada. Porque seguíamos haciendo lo mismo, los mismos ads bonitos, chistosos, la misma, ¿verdad? No pasaba nada. Aquí fue donde empezamos a entender un poquito más y a preguntar y a buscar una ronda de inversión y ahí a entender más y más y más el negocio. Y aquí es donde empezamos realmente a ejecutar las cosas bien. Cambiamos el nombre de Ultracasas, contratamos unas agencias mucho más robustas, fuimos entrenados por exgerentes de Google Nueva York, modificamos completamente el portal se convirtió en una esponja de datos, hoy día tú sabes en Ultracasas absolutamente todo lo que pasa. Y en este momento fue donde empezamos a mejorar, poco a poco, y hoy en día Ultracasas llega hasta 21,000 visitas al día. Entonces, no sé, luego lanzamos Ultracréditos el primer día tenía 3,000 visitas, hoy en día llega a como 5,000 y tampoco va a llegar mucho más, pero la diferencia de saber fue 1 año y medio de 100 visitas al día, de preguntar, de informarte, de aprender.
Ultracasas, esta es nuestra versión antigua, pero hoy día tiene 20,000 propiedades en oferta, tiene 2,000 inmobiliarias que publican con nosotros, tiene 21,000 visitas al día. Y Ultracasas genera 50,000 charlas entre comprador y vendedor al mes. Esa es la diferencia de Ultracasas. Yo puedo saber cuántas charlas genera Ultracasas al mes. El periódico nunca va a poder saber cuántas llamadas se han hecho a través de sus anuncios, nunca. En cambio, yo sí puedo, porque el mundo digital me lo permite, y por eso es tan poderoso el mundo digital. Yo puedo decirle a un cliente, ¿sabes qué? A través mío tú acabas de recibir 200 clientes en el último mes. Tenemos ese nivel de control, y eso es lo interesante del mundo digital. Lanzamos Ultracréditos. Ultracréditos es un comparador de créditos. Con Ultracasas lanzábamos leads, que son clientes interesados en créditos de vivienda, a un banco. En un año generamos 5,000 leads, que equivalían a $200 millones. Nos dimos cuenta que había un gran negocio en el tema crediticio. Así que decidimos ya no trabajar con un solo banco y ya no trabajar con un solo crédito. Y lanzamos ultracréditos.com. En Ultracréditos tienes 8 bancos que ofertan hoy en día. Vamos a llegar a 10 pronto. Casi que toda la banca en Bolivia. Tienes 5 tipos de créditos. Tienes crédito de vivienda, vehicular, consumo, tarjeta de crédito y micro y pequeña empresa. Hemos llegado a 15,000 solicitudes crediticias en 6 meses. 15,000 personas han solicitado un crédito a través de Ultracréditos en 6 meses, que equivalen a $350 millones en potenciales créditos a ser colocados por la banca. Esa es la nueva versión de Ultracréditos y estamos haciendo unas cuantas cosas interesantes y esperamos, si las cosas van bien, poder ya consolidar algunas cosas y poder saltar a un mercado más grande. Finalmente, ya cuando estás un año y medio perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera, ya se empieza a poner un poquito más interesante. Hemos participado en una competencia, bueno, unas cuantas. En SeedStars, que es un fondo de inversión suizo, ganamos en Bolivia. Hay como 6,000 aplicantes, de esos 6,000, 800 son seleccionados, de esos 800 hay 65 ganadores, uno por país. Nosotros ganamos en Bolivia. Llegas a Suiza y compites en Suiza. Competimos contra Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Les ganamos a todos. Y terminamos en la final contra México, Filipinas, Turquía, China, Australia. No, mentira. Y terminamos en el top 3, que fue un gran orgullo para nosotros. Y además creo para poder demostrar también de que podemos, que no somos tan atrasados como el mundo cree que somos. Y luego ganamos el Digital Bank y hemos cerrado nuestra primera ronda de inversión. Somos el startup tecnológico en Bolivia que ha levantado más plata en la historia en Bolivia y eso nos enorgullece mucho. Tenemos inversionistas de Perú, de Suiza y de Luxemburgo y con esta ronda estamos pudiendo llegar a lugares que no hubiésemos podido llegar sin esos recursos, esos fondos. Finalmente este es el video de Suiza, es como un video de algo lindo para que se os voy a mostrar un ratito. El stage era espectacular, era como un poquito más grande, eran 1,200 personas. O sea, lo que les quiero decir con esto es que esta es un poco la parte linda, ya. Okay, so I'm going to talk to you about Ultracasas. My name is Carlos Jordán. I am the CEO and founder of Ultracasas. It's the #1 property marketplace in Bolivia. Eso es, chicos. Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias.